Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Ni Rosa ni Negro. Soy Juli. Mi nombre es Dome. Y estamos felices de tenerte aquí. Ni Rosa ni Negro representa la dualidad de la vida y queremos compartirla contigo. El día de hoy tenemos a Pepita Machado en este episodio. Ella es abogada, es feminista y es integrante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Es un gusto para nosotros tenerte aquí, Pepita. De verdad nos pone muy felices y qué lindo poder compartir este espacio contigo. Muchas gracias, Juli, y muchas gracias, Dome, por la invitación a Ni Rosa ni Negro. Para mí es un gusto haber sido invitada por ustedes para hablar de un tema fundamental, como el de la violencia contra las mujeres y el feminicidio como su máxima expresión, desde la experiencia de trabajo en las políticas públicas y también en las organizaciones de mujeres, cuáles son nuestras incomodidades, las indignaciones que sentimos, por qué nos hemos movilizado y también cuáles son nuestras propuestas de cara a lo que está pasando en el país, que es sumamente grave. Así que encantada de poderles acompañar en este episodio y felicidades por este espacio tan lindo que han creado ustedes. Muchas gracias, Pepita. Bueno, más o menos para tener una idea de todo lo que vamos a hablar, queremos empezar desde la base de todo para poder entender bien el contexto de nuestro episodio. Y queríamos preguntarte a ti, siendo una persona que sabe mucho de este tema, ¿qué es el feminicidio? Bueno, el feminicidio, como dicen muchas expertas en el tema, es la punta del iceberg, es decir, la parte más visible y más grave de la cadena de la violencia en contra de las mujeres. Y ha sido definida en nuestra legislación como el asesinato de una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. Pero el feminicidio no se puede comprender aislado del fenómeno de la violencia en contra de las mujeres, que en nuestro país, como ustedes saben, es alarmante. 6.5 de cada 10 mujeres ecuatorianas hemos vivido algún tipo de violencia. Y en la provincia de La Suay, específicamente en el Cantón Cuenca, 7 de cada 10. Es una de las cifras más elevadas del país. Y vivimos en América Latina, que es la región más feminicida del planeta, donde están 14 de los 25 países con mayores tasas de feminicidio en el mundo. Aproximadamente, según datos de CEPAL, 12 mujeres son asesinadas en nuestro continente todos los días. ¿Y cuál es la diferencia del feminicidio o del femicidio con los homicidios o con los asesinatos? Digamos que el 80% de asesinatos en el mundo se cometen en contra de hombres, son las principales víctimas. Generalmente los matan otros hombres. Pero ¿qué es lo que pasa en el caso de las mujeres? A 1 de cada 2 mujeres que se le priva de la vida, quien le priva de la vida es su pareja, expareja, conviviente, alguien de su entorno, un conocido, alguien de su círculo familiar, con lo cual podemos decir que el feminicidio es el resultado más extremo de la violencia de género y que el lugar más peligroso para una mujer en el mundo, y específicamente en Latinoamérica, en el Ecuador, en Cuenca, el lugar más peligroso para nosotras es nuestra casa. Entonces, a eso es a lo que apuntamos cuando le damos este nombre, a visibilizarlo como un crimen de odio por motivos de género. Okay. Pepita, yo tenía una duda, desde el otro día estaba pensando, ¿hay alguna diferencia entre este término de femicidio con feminicidio? Sí, bueno, primero es bien importante decir que a partir de los años 80 en el mundo, ante una serie de encuentros internacionales y de la producción doctrinaria de mujeres estudiosas del fenómeno de la violencia contra las mujeres, se visibilizó como un problema público, porque antes la violencia en contra de las mujeres se trataba como un asunto doméstico, un asunto privado. Entonces, varias conferencias internacionales de instrumentos internacionales de derechos humanos ya posicionan a la violencia contra las mujeres como un problema de atentado a los derechos humanos, como un abuso sistemático
de las libertades de las mujeres como una manera de mantener el orden patriarcal, un obstáculo al desarrollo, un problema de salud pública, un problema de seguridad ciudadana, es decir, un problema multicausal. Entonces, en ese contexto ya se habla de femicide, esto lo acuñan tratadistas norteamericanas y dicen que es el asesinato de una mujer a manos de un hombre motivado por odio, desprecio o placer, por un sentido de posesión sobre el cuerpo de la mujer. Entonces, esa es una primera acepción, pero de ahí vienen los aportes desde Latinoamérica. O sea, femicidio puede ser más asimilado como a homicidio, pero digamos lo que distingue a homicidio de femicidio es que la víctima es mujer. Pero el feminicidio va más allá de la mano de Marcela Lagarde, de antropólogas feministas como Rita Laura Segato, Julia Monarrez y otras expertas que han hablado del feminicidio como un crimen donde interviene el Estado por acción u omisión. ¿Por qué? Porque hay una impunidad generalizada de la violencia contra las mujeres. Es un problema de violencia estructural. Entonces, ¿cuál es la discusión o lo que pasó en 2014 cuando se tipifica el femicidio? Yo estoy segura de que se quiso omitir la parte de la responsabilidad estatal y llevar al femicidio a la categoría de crimen privado entre particulares, de responsabilidad individual. Obviamente este tipo penal tiene sus agravantes, pero en otros países como Colombia y México directamente ya se habla de feminicidio porque sabemos que son contextos de impunidad, de participación del Estado y sus agentes por acción o por omisión, y creo que una de las nuevas luchas que tenemos que enarbolar las mujeres en el país es tipificarlo como feminicidio. Sin embargo, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, esta distinción es irrelevante porque el Estado siempre es responsable. Cada vez que una mujer muere por violencia machista, quiere decir que el Estado no previno, que no atendió oportunamente. Sabemos que muchas de las víctimas tenían boletas de auxilio, no se activó ningún protocolo a su favor, y cuando vemos casos como el de María Belén, que es sumamente doloroso, no solo el perpetrador es un policía y es un agente del Estado, sino ocurrió en un recinto policial con la complicidad, con el silencio de varios policías y con una acción y una falta de debida diligencia de estamentos estatales y con unos discursos públicos de terror, donde prácticamente se nos ha culpabilizado a las mujeres, incluso a las feministas, de la violencia que vivimos. Entonces, ahí tienen ustedes la diferencia. Qué fuerte, ¿no? Sí, creo que es algo que... Es un caso muy fuerte, porque muy yo doloroso. en lo personal decía en el lugar que yo, Doménica, menos pensaría que me puedo morir, otra mujer se murió. Y de esta manera, ¿no? O sea, va a verle a su esposo, porque obviamente sabemos que es una llamada de otra persona, pero yo me imagino que si alguien me escucha a mí teniendo esta violencia por parte de él, más policías que estaban alrededor, o sea, saldrían, entre comillas, a defenderme, Cuidarte. ¿no? Exacto. Se supone que deberían hacer esto, se supone. Sí, partiendo desde Cuenca, por ejemplo, muchas llamadas del 911 son atendidas y llegan los policías a decir que son problemas de pareja y que debemos dejar ahí porque ellos tienen que resolverlo. Entonces, hay indicios, pero ¿qué se hace al respecto? Porque no solamente es una prisión preventiva, ¿no? O sea, ¿qué sacamos con eso si es que no hay una reparación integral a la víctima? Exactamente. Por supuesto, hay que añadir lo que están diciendo las organizaciones expertas. Recientemente salió un informe muy actualizado que hizo la Fundación Aldea con Naciones Unidas, el proyecto Spotlight, Geografía Crítica, todos los colectivos que vienen estudiando el fenómeno del feminicidio en el Ecuador. Y como ustedes sabrán, en los últimos datos, hasta el 3 de septiembre de 2022, se reportaron 206, a mí me gusta políticamente llamarlos feminicidios, pero feminicidios o femicidios, 6 transfeminicidios, y es el año en el que más crímenes de esta naturaleza se han reportado desde que el tipo penal existe en 2014.
Entonces, esto, según el estudio de estas organizaciones, se puede relacionar también con el contexto post-COVID y evidentemente con la fractura social, el empobrecimiento, pero también la profusión de grupos relacionados con la delincuencia organizada, con el narcotráfico, que eran fenómenos que estaban como surgiendo en el Ecuador, pero no en los niveles en que ocurre en países como Colombia o México, por ejemplo. Pero ese aumento sin duda se debe a esa influencia y también tiene que ver sin duda con la responsabilidad estatal, porque se ha ejecutado, según una investigación, apenas un 5% del presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos, que es el ente rector para implementar la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Tenemos políticas adecuadas, somos suscriptores de convenciones internacionales, tenemos una ley que fue hecha por las propias organizaciones, un plan nacional de erradicación de violencia, pero simplemente esto no se está ejecutando. Entonces, lo mismo puede pasar en el Cantón Cuenca. Yo creo que en el Cantón Cuenca estos altos índices de violencia, a pesar de que hay un esfuerzo de las organizaciones y que creo que tenemos un proceso de políticas públicas muy avanzado en el país, reconocido incluso internacionalmente, pero el machismo está tan naturalizado y las instituciones todavía son tan patriarcales que el elemento de la impunidad es el que sigue dando el mensaje de que la vida de una mujer vale menos y de que prácticamente en este país no pasa nada si se priva de la vida a una mujer. Entonces eso aumenta este sentido de propiedad, de dueñidad de los hombres sobre los cuerpos de las mujeres y últimamente la profusión de grupos armados hace que cada vez sean más violentos estos crímenes, pero en nuestro país y en el mundo es más probable que una mujer sea asesinada por su propio compañero y con un cuchillo de cocina. Eso nos dicen las estadísticas. Pepita, ¿cuáles crees tú que son los tipos de violencia que podemos identificar y que existen y que están presentes? Bueno, si 7 u 8 de cada 10 mujeres en Cuenca, en el país, hemos vivido algún tipo de violencia, la violencia más extendida y más naturalizada es la violencia psicológica o emocional. Entonces, eso tiene que ver con las acciones de control, las humillaciones, los chantajes, la manipulación, el sentido de pertenencia, de control, que muchas mujeres no saben siquiera que la están viviendo, no han aprendido a detectarla. ¿Por qué? Porque la hemos naturalizado. Porque hemos naturalizado y sobre la base de la violencia está una relación estructural de poder entre mujeres y hombres. Hemos asumido una inferioridad de las mujeres como sociedad y si alguna mujer quiere desafiar ese orden, muchas veces la respuesta para volverla a su sitio es el ejercicio patriarcal de la violencia. Está la violencia física, que son golpes, empujones, patadas. La violencia sexual también, que 1 de cada 4 mujeres ha vivido. Esta violencia es gravísimo. Además, la cantidad de incesto que existe en el país, cómo se ha naturalizado esa violencia sexual dentro de los hogares por los propios miembros de la familia y con una total impunidad, que es un fenómeno que también tiene estrecha relación con los embarazos no deseados y forzados en niñas y adolescentes, que ha sido... Hoy es un día también para abogar por la despenalización del aborto y creo que la violencia sexual está muy unida a la violencia ginecobstétrica, por ejemplo. Está la violencia económica o patrimonial, que es cuando se priva a las mujeres de sus medios de vida o se les obliga a las mujeres a trabajar, por ejemplo, para quitarles su patrimonio o se impide a las mujeres ejercer control sobre sus recursos. Y tenemos también la violencia simbólica, que es la que vemos todo el tiempo en los medios de comunicación, y una infinidad de violencias más, porque la ley sí reconoce los tipos de violencia y los espacios en el que se puede ejercer. El ámbito laboral, el transporte público, el espacio público, la casa, el ámbito escolar. Entonces son muchos tipos y ámbitos de la violencia que, como les digo, están sumamente naturalizados y cuando hemos hecho encuestas en Cuenca
por el acoso callejero, por ejemplo. Muchas veces hay mujeres que todavía no sabemos reconocer que ciertos galanteos o mal llamados piropos obviamente nos molestan, pero debemos llamarlos como son. Son infracciones, son violencia, es acoso sexual. Entonces, poco a poco vamos poniéndole nombre a esto, que creo que es la diferencia y el avance que tenemos con lo que ocurría antes, que hay un poco más de conciencia, pero no sé si esta conciencia ha llegado a todas las capas de la sociedad. Sí, justo estaba pensando y decía, siempre hay algo que te motiva a ser representante de una mujer, porque ahora lo somos la voz de muchas mujeres que ya no tienen voz. Entonces yo decía, ¿qué nos motiva, qué te motivó a ti a ser esa voz y esa representación en las mujeres? Tal vez en algún momento de tu vida tuviste algún tipo de violencia o qué te alentó a estar donde estás ahora, porque además muchas mujeres te admiramos. Qué lindas, muchas gracias. Yo a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que te motivó a ti? Un hecho bien concreto, yo debo reconocer que yo he vivido como mujer y como feminista un proceso, que soy aprendiz, que una cosa es aprender la teoría y otra ya tomar conciencia de cómo realmente funciona la violencia y de lo naturalizada que la tenemos, incluso a veces nosotras mismas como feministas. Pero yo creo que cuando yo era más jovencita, yo no había tomado conciencia. Yo creía que me había criado en un entorno más o menos igualitario, con hermanas mujeres. Nunca sentí lo que se han sentido muchas amigas mías, estos tratos desiguales entre varones y mujeres, el relegar a las mujeres a lo doméstico y a los varones a la recreación. No eran cosas cercanas a mi realidad. Cuando estuve en la universidad y fui parte del consejo directivo de la Facultad de Jurisprudencia, en los años en que fui estudiante, se me ocurrió de manera quizás ingenua dar noticia a los compañeros que estaban cursando, como yo, el 5º año de Derecho, de la lista de profesores que tenían horas en el consultorio jurídico de la facultad, a los que nunca les vi ir a las instalaciones del consultorio. Difundí esa lista, eso cayó en manos del bando político universitario opuesto, y un día estaba toda tranqui en clases de medicina legal y entró el decano, el entonces decano, con el subdecano, y me gritaron y me dijeron que yo he mancillado el nombre de la facultad, que les he acusado de robar al Estado, que van a aplicar con el máximo rigor todas las sanciones administrativas, civiles y penales sobre mí, que me iban a expulsar y a enjuiciar penalmente. Y yo era una niña de 23 años, y estos eran unos señores adultos, grandes. Bueno, me quedé paralizada, no supe qué hacer, me asesoré después legalmente y sabía que en último caso, incluso llegando a un pleito, yo podía probar este punto, pero solo fue una forma de amedrentarme. Y yo estoy segura de que si yo hubiera sido hombre, esas no hubieran sido las formas de tratar. Entonces eso hizo que me nazca una indignación que yo no había conocido antes, y ahí conecté con los mensajes. No es que no los hubiese escuchado antes, mi madre tiene amigas feministas de toda la vida, había los grupos de la AFU y todo eso, y a mí me parecían exageradas. Por eso yo entiendo a veces a algunas chicas que les parece un poco exagerado nuestras posturas, nuestros planteamientos. Y bueno, cada mujer tiene una vida, una visión, siente o no siente estos mensajes, pero yo sí puedo identificar que a partir de ese momento sentí que por más que yo hubiera sido buena estudiante, mi papá profesor universitario, o sea, una serie de privilegios, pero que finalmente era mujer, era estudiante, y ahí sentí todo el poder del patriarcado sobre mí. Y luego, bueno, ya experiencias cuando yo fui concejala muy joven, a los 22 años, y claro, una no era tomado en serio, sobre todo cuando enarbolas temas de las disidencias sexogenéricas o de violencia, es objeto de burla, de chismes sobre tu vida. Y luego ya,
cuando va pasando el tiempo te vas dando cuenta de que la violencia ha estado desde la infancia, desde el hogar, desde el colegio, en tus relaciones de pareja, pero a lo mejor ese rato no la veías. Entonces, yo creo que es un proceso de toda la vida y por eso creo que sí es importante, porque sí están identificados factores de riesgo y de protección frente a las violencias. Detectar cuáles son estos factores de riesgo y de protección para prevenir la violencia. Y hay mecanismos probados, técnicos para eso, pero como les digo, no hay inversión. Nos falta difundir más de estos mensajes y quizás llegar con mensajes que vayan más al corazón de las mujeres, porque a veces si hablamos del tema técnico de las leyes, a muchas no nos llega o nos sigue pareciendo una exageración. Entonces, por ahí yo creo que es un reto bien grande también saber cómo comunicar. Claro. ¿A ti te ha pasado algo Sí, relacionado con la violencia? Yo creo que todas hemos vivido en algún punto algo así. Más que nada, pienso yo que en Cuenca el machismo es muy, muy arraigado. Entonces, claro, o sea, con compañeros, con hasta el mismo abuelo, hasta el mismo, a veces de los papás, incluso la mamá. Muchas veces la mujer no se da cuenta, como dice Pepita, que está eso en nosotros hasta que sale, ¿no? Hasta que uno dice, ¿por qué? O sea... Es que sale esa indignación. Exacto, de que estás viviendo algo que no te mereces, Exacto. porque no te mereces por parte de tu pareja, tu familia, tus profesores. A mí me pasaba en Derecho, que siempre hay esos profesores que son súper morbosos, o sea, todo el tiempo, o sea, la que va con falda pasa el ciclo. Entonces Claro. ahí te empieza a indignar el hecho de que tengas que hacer eso por complacer a alguien más y para que tú tengas una calificación. Entonces sí es importante. Sí, yo creo que es, o sea, la base de todo y de reconocer y de poder tener cierto cambio hasta de actitud, que hace bastante, creo yo, es reconocer estos factores de machismo que si bien están mal, siguen estando presentes. Yo creo que desde nuestras abuelas, porque antes no había esa independencia de la mujer, ¿no? Porque la mujer yo siento que era más reproductiva. O sea, como que hijo tras hijo, tras hijo, tras hijo, y el papá o el padre de familia era el que mantenía el hogar. Entonces, una discusión era no hablarte, no darte, digamos, el mensual para, o sea, cosas básicas de las mujeres. Y por el mismo hecho de ser el que lleva la comida a la casa y tal, se creían superiores. Entonces era el hecho de, bueno, tú les cuidas y yo hago que por yo poco estoy trabajando, exacto, o sea, tú solo cuidas a tus hijos. Exacto. Entonces va a ver eso de que, o sea, no solo cuidas a tus hijos, es una labor durísima ser madre. Y es eso algo que ha estado tan arraigado que se pasa, ¿no? O sea, que es de generación en generación y que antes tal vez no se veía así, como no, las mujeres no tenían tanta esa percepción de son mis derechos y es mi libertad y yo también puedo. Entonces creo que el primer paso sí sería reconocer todos estos síntomas, digamos, que a la que final... tiene otra persona, pero que a la Exacto. final tienes que reconocer tú, Exacto. porque estás ahí. Exacto. Y bueno, en Cuenca, quienes no hemos vivido acoso callejero, por ejemplo, está muy normalizado también. Y el acoso sexual, el abuso sexual por parte de familiares, en el entorno familiar que tú dices, o sea, es mi lugar seguro. Y cuántas violaciones se hacen por parte de primos, tíos, abuelos, o sea, es increíble todo lo que pasa y cuántas personas han callado, porque podemos tener una estadística de lo que está ahí, pero otras cuántas personas nunca dijeron qué les pasó. Claro, sí, y hay una estadística que dice que casi el 98% de los delitos de carácter sexual no se denuncia. Entonces es un subregistro impresionante, es algo que se vive en el silencio y que genera un impacto brutal a lo largo de toda la vida de las niñas, que son las principales víctimas, también los niños y de las adolescentes, aún en la vida adulta. O sea, la violencia sí es, digamos que es una pandemia y es la principal
causa de muerte de las mujeres en el mundo por sobre el cáncer, por sobre el crimen organizado, cuestiones asociadas con la violencia. Un montón de problemas, también muchas víctimas que viven, por ejemplo, violencia de manera permanente, tienen como desarrollan cuadros de estrés postraumático y, digamos, la propia violencia degrada tanto la imagen que tienen de sí mismas que caen en cuadros depresivos, enfermedades autoinmunes, un montón de problemas que a veces no saben a qué atribuir y pueden ser atribuidos a la violencia. Y sobre lo que decías, es bien interesante. Antes supuestamente teníamos este esquema y la violencia se mantenía y la dependencia económica. En los últimos años las mujeres hemos ido ganando independencia económica, pero muchas estamos afectadas por el doble rol. O sea, no es que ahora se divide a la mitad el trabajo productivo y reproductivo, sino las mujeres seguimos haciendo el trabajo reproductivo, nosotras o nuestras madres o empleadas remuneradas del hogar, pero no es que los hombres están participando en la misma proporción. Entonces, esta supuesta independencia económica nos ha traído una doble carga laboral a muchas mujeres, lo cual tampoco es un escenario ideal. Entonces, y en lo que se ha estudiado sobre la violencia, apenas el 20% de las víctimas de violencia se mantienen con sus parejas por motivos de dependencia económica. Entonces, hay que trabajar muchos factores porque la violencia tiene muchas causas, no es simple. Además, cada caso es distinto, no se puede generalizar, pero digamos que lo que tienen todos en común es el machismo y es la desigualdad entre mujeres y hombres. Claro. O sea, es que sí, pues, o sea, si uno se vuelve económicamente libre, digamos, igual tienes que ser madre, igual tienes que cuidar a los hijos que... No, y si te casas con alguien que te ayuda, porque para las personas de Cuenca es que te ayuda. Claro. O sea, no ayuda, o sea, no. Le toca. Es padre, entonces tiene que hacer, porque los dos estamos siendo un equipo. Exacto. Pero yo creo que es importante partir de que, a ver, a mí me ha pasado, yo he sido víctima de violencia, pero es dificilísimo reconocerlo, porque yo nunca denuncié, y me quedé ahí, y tuve vergüenza, porque dije, ¿qué van a pensar de mí otras personas de por qué estoy permitiendo esto? Pero a la final, digamos, salí de ese círculo de violencia en el que yo vivía, pero reconocer es importante, darte cuenta es importante. Y lo más difícil aquí en Cuenca es denunciar, es llamar a la policía y decir, me está pasando esto. Es que, claro. O sea, que no me voy a sentir protegida. Exacto, porque primero tienes vergüenza, segundo te sientes mal contigo misma, bueno, es todo un proceso interno de uno, y encima decir, bueno, ya si yo llamo, ¿qué van a hacer? O sea, ¿en qué me van a ayudar? Van a llegar y yo me ponía en la cabeza y van a llegar y van a decirme, ¿pero qué herida tienes? Exacto, a ver, muestra. ¿Dónde está sangrando? ¿Tienes algún corte, golpe? Sí. Entonces yo decía, o sea, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Yo, desde mi experiencia vivida, ¿para qué voy a perder tiempo llamando a la policía si no van a hacer nada al respecto? Pero sí, nada. Entonces es duro cuando eres la víctima, porque no estás dispuesta a muchas situaciones que puedes hacerlo, ¿no? Y que tienes el derecho, Pueden ayudar, pero que al final no es un derecho porque no te están protegiendo. Entonces no me imagino el caso de muchas mujeres que viven en zonas rurales, que viven amedrentadas, o sea, porque digamos, totalmente. Yo pude salir, entonces estas mujeres no pueden hacerlo, porque viven en un ambiente tan machista, tan difícil y tan duro, ¿no? Entonces, si yo no me sentí protegida, ellas tampoco se van a sentir protegidas como... Claro. Y eso, a ver, pongamos en el escenario en que tú no estabas casada, no tenías hijos. Ahora imagínate a una mujer casada que, si bien tiene, sí, sus pocos ingresos, pero no es de quien, o sea, claro, que se puede sostener sola, digamos, y que encima te pegan. O sea, es complicado. Claro, y yo creo que aquí es importante conversar entre nosotras sobre algo
fundamental que es la comprensión del ciclo de la violencia, que si ustedes la han vivido pueden identificar claramente que hay primero una acumulación de tensiones, después viene la explosión violenta, o sea, el golpe, el grito o ya una violencia más directa, más marcada. Después se relajan un poco las cosas. Ahí cuando viene la explosión violenta generalmente es cuando las mujeres denuncian, pero es otra cosa a tener en cuenta. Según los estudios, se incrementa el riesgo del feminicidio, por ejemplo, cuando no tenemos autoridades que activen protocolos adecuados. En dos momentos, cuando una mujer decide separarse y también cuando denuncia. Entonces, con esto no quiero decir que no hay que denunciar, sino que el Estado tiene que proveer a las mujeres de todas las garantías para que puedan hacer sus procesos de denuncia y sus procesos de salida del círculo de la violencia con total seguridad. De ahí la importancia de los centros de atención y de las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia. Pero luego suele venir la fase de pedir perdón y viene la luna de miel. Entonces se siguen repitiendo los ciclos. Mucha gente no entiende, dice, pero después de lo que hizo, ahora están bien. Es porque son procesos psíquicos profundos muy complejos. Y existe otro fenómeno que es el de adaptación paradójica a la violencia, que cuando es una violencia sistemática prolongada, muchas veces la víctima de alguna manera naturaliza esto y luego viene este fenómeno de la espiral de la violencia, que es que los episodios de explosión violenta son cada vez más recurrentes, o sea, se dan en periodos más cortos y son más graves. Entonces, cuando hablamos de los feminicidios, muchas veces obedecen a un continuum de violencia donde hubo alertas, donde hubo episodios previos, pero ya esto escaló hasta un punto que le priva a una mujer de la vida. Pero como les decía, el feminicidio es la punta del iceberg de una serie de violaciones de derechos humanos y como ustedes dicen, sobre todo yo creo que en Cuenca nos da mucha vergüenza el que dirán. Y también tenemos como lo que dicen algunas feministas, la compasión mal dirigida hacia los agresores en lugar de hacia nosotras mismas. Nos da pena de él, pobrecito. ¿Qué se va a hacer en la cárcel? ¿Qué le pasará? No, pero creo que y tendemos a dudar de nuestro juicio. Decimos, seria, capaz que no fue tan grave, sí, es que yo sí me porté mal. Entonces nos culpabilizamos por esa violencia que vivimos y por eso creo que uno de los métodos comprobados del acompañamiento de una mujer víctima de violencia tiene que ser integral, tiene que venir desde el Estado, desde profesionales especializados. Ustedes me decían que hablaban con una psicóloga, tratamiento psicológico, acompañamiento social, legal, asesoría legal. No todas las mujeres quieren ni están listas para denunciar, pero el acompañamiento debe estar desde otros lugares, ¿no? Entonces necesitamos ese acompañamiento profesional porque es muy difícil salir sola. Necesitamos una red de apoyo económica, porque las mujeres que llegan a las casas de acogida a víctimas de violencia con sus hijos y sus hijas huyen de la violencia, llegan sin recursos, tienen que pasar por todo un proceso para reconocer lo que vivieron, para reconocer que son propietarias, que hay bienes que dejaron atrás, que tienen derechos, porque están completamente, destruidas psíquicamente por la violencia. No todas, cada mujer es diferente, hay algunas más resilientes, pero digamos que eso es bastante generalizado. Entonces, no es un tema fácil, pero lo que a mí sí me llama la atención y lo que debemos combatir un poco es este discurso de ¿por qué siguió ahí? ¿Por qué no se fue? Exacto. Corre a la primera. Yo digo, ese consejo puede servir, pero no todas sabemos cuál es la primera señal. Sí, exactamente. Justamente... Solo en el caso de María Belén, porque me pareció, ella es una abogada que lucha por los derechos de las mujeres y los padres que tienen que cumplir con el deber de los alimentos y demás. O sea, yo veía los videos de ella, una mujer empoderada. Yo nunca en la vida me imaginaré que a una mujer como ella le pasaría esto. Entonces, es como tú dices, o sea... Pero no es tan fácil, no es solamente decir, es que no es fácil. Porque nos mostramos diferentes.
Y por eso, y hay otra cosa que es importante, que el foco siempre debe estar en la responsabilidad del Estado, en la responsabilidad del agresor, y que no se trata de cómo seamos nosotras, o sea, no hay un perfil de víctima. Digamos, puede haber una mujer rural, empobrecida, que de pronto desde su entendimiento y su práctica de vida tenga mayores herramientas para huir, para enfrentarse, pero no todos los casos son así. Es imposible hacer cualquier tipo de elucubración sobre un caso concreto, no sabemos qué pasaba en este caso, pero claro, como nunca es nuestra culpa, no depende de cómo seamos nosotras lo que nos pueda pasar, pero el que sí es responsable es del Estado. Y ahí era clarísimo, un recinto policial, o sea, tenía todo para protegerle a ella y no se hizo. Entonces ahí vemos que hay una cadena de omisiones y de responsabilidades del Estado, y yo sí estoy de acuerdo cuando políticamente se le denomina esto un crimen de Estado, porque hay participación por acción u omisión de agentes estatales, porque hay un clima de impunidad y porque hay un intento también del gobierno, por ejemplo, de individualizar la responsabilidad y de decir, fue un policía, pero lo hizo como marido, no como policía, me explico. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Qué pruebas psicológicas se toman entonces en cuenta para entrar a la policía? Exactamente. La policía es una institución sumamente patriarcal, misógina. No es la primera vez que un agente de la policía violenta a mujeres, incluso en público, abusando de tener armas, de su fuerza, o del solo miedo que le infunde a la pareja el hecho de que sea policía. O sea, si las mujeres, cuando salimos a protestar, quienes nos botan gas y nos violentan y nos amenazan son los policías, cuando tendrían que proteger nuestro derecho a la expresión. Y no pasa así. Exactamente. Pepita, ¿y tú cómo crees que se puede identificar una cultura machista? Creo que ya hemos hablado un poco de eso, pero o sea, siendo más claras en este tema, ¿tú cómo creerías que podemos identificar eso? Bueno, hay una teoría que es muy pedagógica, que es la de los micromachismos, por ejemplo. Pero hay quienes refutan este término porque dicen que el machismo nunca es micro, pero digamos que es bueno para entender. Por ejemplo, desde los productos que nos muestra la publicidad, los medios de comunicación, aunque en eso Cuenca creo que ha avanzado mucho con su observatorio de la comunicación, nos ha ayudado a reconocer la publicidad sexista, mostrar a las mujeres siempre en roles de sumisión, en roles domésticos, como exclusivas responsables de la maternidad, del cuidado, a los hombres como los fuertes, como los trabajadores, como los productivos. Todas esas cosas nos van formando también de una manera machista. Empezamos a naturalizar estos roles. La Iglesia Católica, no digo que toda la Iglesia, hay las católicas por el derecho a decidir, hay sectores más progresistas dentro de la misma Iglesia Católica, pero nuestras iglesias por lo general son muy conservadoras y nos dan estos discursos de que el matrimonio es lo más importante, de que los trapos sucios se lavan en casa, o los discursos oficiales, como la primera dama alguna vez dijo, bueno, para evitar que nos maltraten tenemos que hacerle caso al marido, tenemos que guardar silencio, tenemos que portarnos bien. O sea, todos esos mensajes. Y luego el tema simbólico, lo que hablábamos de las facultades de derecho, es violencia machista, que nunca haya habido una decana mujer, por ejemplo, en nuestras facultades de jurisprudencia, que la mayoría de estudiantes seamos mujeres, tenemos los mejores rendimientos, pero somos un ínfimo número del profesorado, nunca somos autoridades, y quienes siguen teniendo el poder son los hombres, igual pasa en las cortes, en la propia policía. La violencia está también desde estos asuntos simbólicos, desde estos asuntos del lenguaje, de lo cotidiano, y después, ¿cómo podemos identificar una cultura machista? ¿Desde en quién ejerce el poder? Vean ustedes en el Twitter, por ejemplo, como 8 tipos blancos, no sé, autodenominados heterosexuales, con poder adquisitivo, son los que
van a decidir y van a combatir la violencia contra las mujeres. Nos quejamos, al día siguiente llaman, perdónenme la expresión, al comité femenino como para dar la fachada de que sí hay mujeres, pero se ve claramente que ellas no están en el buró, no están tomando las decisiones, tienen un poder subsidiario. En eso también se ve la posición de inferioridad que tenemos las mujeres. Después, en todos estos comentarios, esta indignación social, esta misoginia que se desata, ahora ya buscando culpabilizar a la víctima, a su madre, difundiendo información que es confidencial, o sea, revictimizando, lavándose el Estado las manos. Todo eso es parte de una cultura machista y patriarcal. La feminización de la pobreza es otra expresión, que las mujeres no somos dueñas de la tierra, hay una brecha salarial del más del 20%, que el aborto sea penalizado es otra forma en cómo podemos reconocer la violencia estructural que vivimos en este país, y también la discriminación que existe contra niñas y mujeres en todas las esferas. Y lo que vos dijiste sobre las mujeres rurales, importantísimo el tema de la interseccionalidad, ver cómo otras vulnerabilidades en razón de pertenecer a pueblos y nacionalidades, discapacidad, movilidad humana, ser adulta mayor, todas estas condiciones hacen que haya mujeres con mayor vulnerabilidad. Pero igual la violencia está generalizada en todos los quintiles, en todos los pueblos y nacionalidades que conforman el país. No es una cosa exclusiva de mujeres pobres, pero ser pobre, ser una mujer negra, indígena, en movilidad humana, sí son factores de riesgo, porque tienes menor protección frente a la violencia. Como una pregunta, ¿qué les recomendarías a alguien que sufre violencia? Bueno, yo creo que es importante este proceso de conciencia y que las mujeres sepan que no están solas, que somos muchas mujeres que estamos para darnos la mano entre todas, que existe una constitución, unos instrumentos internacionales de derechos humanos, una ley que nos ampara a las mujeres, unas autoridades, aunque tengan sus problemas, yo sé que el sistema no es perfecto, pero que siempre pueden llamar al 911, por ejemplo, que remite a la línea de apoyo a mujeres que maneja la Fundación María Amor, que tienen convenios con el gobierno y también con el municipio para brindar atención especializada a víctimas de violencia. Algo que hemos perdido en Cuenca es un centro de atención especializado. Antes de ese trabajo lo hacía la Corporación Mujer a Mujer. Lamentablemente hoy no existe, pero yo creo que es importante ir a un espacio profesional especializado donde puedan hablar de sus problemas, tener una escucha empática, profesional y un proceso de acompañamiento personalizado, porque cada mujer está en una fase diferente de su proceso y dependiendo de su perfil, de sus necesidades, de si tiene o no hijos, de si tiene o no recursos económicos o redes de apoyo, ver cómo puede primero tomar conciencia de esa violencia, fortalecerse y luego, si decide denunciar, poder tener los apoyos técnicos necesarios. Y si es un poco más difícil dar como consejos a nivel general y no podemos eludir el tema de que vivimos en un Estado constitucional de derechos, las mujeres somos seres humanos, tenemos autoridades y leyes que nos protegen, que a veces nos fallan, ¿no? Por eso a veces duele dar este tipo de consejos porque sabemos que el sistema no es perfecto, pero que sí existen esas instancias de apoyo. Yo diría que la línea de apoyo a mujeres en Cuenca es un referente y hace un acompañamiento de mujeres, maneja grupos de apoyo, de autoconciencia entre mujeres. Entonces, esos pasos sí son importantes como para lograr una conciencia, un empoderamiento, si se quiere, paulatino, para poder salir del círculo de la violencia. Pepita, tú que sabes más de este tema, ¿a qué crees que se debe que la mayoría de femicidios sean de personas cercanas a la víctima? Como les decía, 1 de cada 2 muertes violentas de mujeres o asesinatos de mujeres son perpetrados por la pareja.
Entonces, esto distingue a los femicidios de los homicidios, por ejemplo. El carácter relacional del femicidio, ¿qué quiere decir? Que está profundamente ligado con la violencia contra las mujeres. Yo estaba revisando antes de venir las estadísticas de este último informe que les decía de Spotlight, de la Fundación Aldea, que es gravísimo porque dice que 7 de cada 10 víctimas presentan signos de violencia sexual previos al feminicidio. Entonces, yo podría hablar de este sentido de pertenencia sobre las mujeres. O sea, el perpetrador generalmente es la pareja, marido, exmarido, novio, conviviente o alguien que pretende establecer un vínculo con la mujer. Por eso hablamos de... son categorías igual en discusión, porque los términos... Pero hablamos del feminicidio íntimo cuando es perpetrado por pareja, expareja, conviviente, cónyuge. El no íntimo cuando es un extraño. El familiar cuando se da en el contexto de la familia por un hermano, un padre, un tío. El feminicidio por conexión o en la línea de fuego, también cuando una mujer trata de salvar a otra y es víctima también. Y este patrón de un porcentaje de feminicidas que alrededor de un 20%, un 14% lo logra, se suicidan después de cometer este acto. Entonces, lo que hay detrás de eso, ¿por qué matan a estos hombres? Porque piensan que esa mujer es de su propiedad, porque pueden y porque, digamos, su masculinidad tóxica les alcanza para matar a una mujer, pero no les alcanza para enfrentar al sistema de justicia, por ejemplo, y por eso se matan después de ellos. O sea, hay toda una... Esa es la particularidad del femicidio, que para las mujeres siempre el espacio más peligroso es nuestra propia casa, nuestras relaciones personales. Y ahora agravado por el tema del crimen organizado, que los cuerpos de las mujeres se utilizan como botines de guerra y como comunicantes de ajustes de cuentas entre bandas enfrentadas, por ejemplo. Por eso se fragmentan los cuerpos de una manera muy cruel, se exhiben en lugares públicos y está tomando este crimen unas dimensiones de crimen de lesa humanidad como en los feminicidios en México, por ejemplo, que ya son bastante graves. Bueno, creo que hemos tocado los temas que son muy importantes y más con lo que ha estado pasando en el Ecuador en los últimos años, que no ha sido solo María Belén, sino que han sido muchas mujeres más que han apagado su voz por parte de sus parejas, convivientes y demás. Y creo que era necesario hacer este espacio para decirles a las que todavía tienen voz y que están en un ambiente de violencia, que primero no están solas y que el primer paso es reconocer eso, ¿no? Y que no importa si no saben reconocer las red flags como primera instancia, pero que pueden denunciarlo, que hay muchos organismos que les protegen y que no están solas. Sí, que no están solas, que más que nada no son las únicas. No son las únicas. Estoy más que segura que si no es a todas, que nos ha pasado a la mayoría. Sí, yo creo que es a todas. Sí, entonces que sepan eso, que no están solas, que pueden contar con, no sé, con la persona más cercana a ustedes que porque siempre empezamos con nuestras amigas, ¿no? Sí. Me pasó esto, pero encontrar el camino correcto para que eso se termine, porque yo había escuchado muchísimo tiempo este círculo que tú comentabas de la violencia, y llega la luna de miel y todo bien, y luego otra vez lo mismo, y o bien o te mata tu conviviente, o bien logras salir de ahí. Entonces yo les deseo a todos que puedan salir de ahí y que puedan denunciar, que eso quede como un precedente de todas las cosas que podría seguir pasando con este individuo, tu pareja y demás, ¿no? Entonces sí, eso. Y que sepan más que nada, como nos dijo Pepita, que esto no es un tema a la ligera, que esto es algo muy grave, que esto es algo que al final es tu vida, eres tú. Entonces, que sí, tienen toda la compañía
que se pueda dar, pero que sepan que no están solas, que tienen a alguien siempre. Y yo creo que es muy importante decir que nada justifica la violencia, exacto, absolutamente nada, porque a veces se justifica en la cultura o en la naturaleza. Y por eso creo que también es importante decir que parte de la política pública para trabajar en la erradicación y la prevención de la violencia es la educación, por supuesto, desde los primeros años de vida, una educación sexual integral para que las niñas y los niños reconozcan sus derechos y también ir educando a los niños en masculinidades positivas y también en procesos la ley habla de procesos de reeducación de las personas agresoras, o sea, y vamos también a la reparación integral. Y quería contarles que a propósito de este terrible feminicidio de María Belén, que ha levantado mucha indignación internacional, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, conjuntamente con la asambleísta Daliana Pazley, ha presentado una ley para reparación a las víctimas de violencia. Me parece que tiene unos elementos claves. Primero, que muchos niños y niñas quedan en orfandad por el feminicidio porque asesinan a su madre, el padre generalmente va preso o se suicida, entonces quedan en orfandad. Se hizo una política de otorgarles un bono que no se ha aplicado, es insuficiente, entonces elevar a categoría de ley ese bono para las hijas de hijos, procurar acompañamiento a las familias, defensa pública, activación de protocolos. Y una cosa que me parece revolucionaria y que ya existe en Bolivia, por ejemplo, que es que toda muerte violenta de mujer se investigue como feminicidio. Porque ustedes tienen el registro oficial de los femicidios y otro es el de las organizaciones, porque las autoridades no saben reconocer. Hablan de robo con muerte, asesinato, homicidio, pero no tienen todavía la mentalidad desde la perspectiva de género para analizar las muertes de las mujeres y su relación con la violencia extrema de género. Entonces creo que hay mucho por hacer todavía y que estas propuestas pueden servir también para ofrecer reparación a esas familias, a esas madres que están luchando por la justicia para sus hijas y sobre todo por garantías de reparación y de no repetición, porque si es con una es con todas y nadie nos puede devolver a una mujer víctima de feminicidio, pero sí podemos hacer conciencia sobre este fenómeno y sobre todo tratar de impedir que vuelvan a ocurrir estos actos. Uh-huh. Pepita, muchísimas gracias por estar aquí, te agradecemos un montón por tomarte tu tiempo, por hablar con nosotras de este tema tan importante que como mujeres nos llega tanto, que nos incumbe y que nos tendría que servir mucho. Entonces te agradecemos un montón, a mí se me hizo el corazón chiquito, pero te agradecemos muchísimo por estar aquí. Esperamos que les haya servido, que les haya gustado, compártanlo con quienes crean que es necesario, no callen, no están solas y... Sí, creo que lo más importante es que recuerden que no están solas y si quieren nos pueden mandar un mensaje a nuestro Instagram. Claro, para canalizar el apoyo a través de organismos profesionales. A veces hablar alivia bastante. Totalmente. Un consejo, pero siempre, o sea, todos estos recursos que nosotras podamos tener son valiosísimos, sin olvidar que el Estado es responsable y que nunca es nuestra culpa, pase lo que pase, porque eso es lo que tratan de hacer, de culpabilizarnos de nuestras muertes y esa es una manipulación que no debemos permitir en ningún sentido. Uh-huh. Exacto. Creo que lo más importante, como dijo la Pepita, es que nunca es nuestra culpa, no se debe justificar la violencia de ningún tipo y creo que lo más importante es la manipulación que ejercen los hombres sobre nosotras, porque nos hacen sentir culpables, entonces decirles que no es su culpa, que no están solas y que siempre se puede salir de ahí. Entonces, muchas gracias Pepita por estar aquí, gracias. Por acompañarnos. Muchas gracias. Mucho. Yo a ustedes, chicas, muchas gracias. Muy lindo el programa. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao, chao.